Yo quiero hoy retomar una enseñanza que hace unos días atrás estuvimos compartiendo acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Acerca de la persona de Cristo. Estuvimos hablando acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio, acerca de sus milagros, acerca de su muerte, de su resurrección. Pero hoy yo quiero hablar de algo que he titulado los oficios del Señor Jesucristo. Digan todos, los oficios del Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Antes de iniciar, quiero decir que lastimosamente en el pueblo de Dios hay desinterés en ocasiones por los temas que son doctrinales. Porque a la iglesia le gusta que le digan, haga esto y no haga esto. ¿Sí? Nos gusta que nos den todo masticadito y que nos digan esto es lo que debe hacer, esto no debe hacer. Pero temas de doctrina que nos hacen pensar, que nos hacen como desempolvar la Biblia, a nosotros como que no nos gusta. Sin embargo, esto es lo que estoy pretendiendo hacer en este día, que toquemos temas que son, por decir así, medulares, hermanos, en nuestra fe, en lo que nosotros creemos. Realmente los cristianos necesitamos bases, no solamente que nos digan, haga esto y no haga esto, haz esto y no hagas aquello. Necesitamos nosotros conocer las bases de nuestra fe, las bases de lo que nosotros creemos, las bases, la doctrina, el evangelio en general. Ahora, cuando hablamos del Señor Jesucristo, yo creo, estoy totalmente convencido que si yo voy a hablar de la persona de Cristo, cuando hablo de Cristo, hablo de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios. Creo que no exagero con lo que digo. Yo creo que la eternidad no alcanzaría para hablar todo lo que tenemos que hablar de Él, del Señor Jesucristo. Así que en este día vamos a hablar de Él, del ser más grande del universo, de Cristo, el Hijo de Dios. De Él vamos a hablar y vamos a hablar de los oficios del Señor Jesucristo. Abran la Biblia, por favor, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este versículo que vamos a tomar como versículo inicial o pasaje inicial para la enseñanza de hoy es muy conocido. Primera de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Yo creo que todos, sin abrir la Biblia, nosotros lo podemos recitar a una sola voz. La palabra de Dios dice así, la leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Siéntense, por favor, los que tuvieron la bondad de colocarse en pie. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, la razón por la que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cuál es? Que hay un solo Dios, o sea, no hay varios dioses, hay un solo Dios. Por lo tanto, hay uno solo que es el mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, quien se hizo hombre. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de los oficios de Cristo. Ahora, ¿por qué escogí este pasaje de la Biblia para iniciar el mensaje de hoy? Porque esta palabra mediador que se aplica en este caso al Señor Jesucristo como único mediador. Pregunto otra vez, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo, no es la iglesia tal, no es la Virgen, no son los santos. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es un mediador? Y ahora les digo por qué escogí este versículo. ¿Qué es un mediador, hermanos? Ayúdenme. Para usted, ¿qué es un mediador? Bueno, el mediador básicamente se define como lo siguiente. Mediador es aquel que interviene entre dos partes para resolver un conflicto o para ratificar
un pacto. O sea, el mediador es el que se hace en el medio y sirve de puente entre uno y otro. En este caso, Dios está, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde está Dios? ¿Quién podrá ir allá donde está Dios? Alguien puede decir, bueno, me voy para donde está Dios. No, nadie, absolutamente nadie. Entonces, por esa razón, Dios escogió que la manera en la que nosotros nos relacionemos con Él es a través de un mediador. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo hace que el Señor Jesucristo vino a la tierra? 2023 años, ¿verdad? Según el calendario que nosotros utilizamos, el Señor hace 2023 años vino a la tierra, pero antes de Cristo, ¿cómo creen ustedes? Si Cristo es el mediador, ¿cómo creen ustedes que la gente se relacionaba con Dios? ¿Cómo? Ahora nosotros nos acercamos a Dios por medio del Señor Jesucristo, pero antes de venir Cristo, ¿cómo la gente lo hacía? Pues bueno, aquí es donde quiero hablar de los oficios del Señor Jesucristo, porque resulta que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios utilizó algunos mediadores. ¿Qué utilizó Dios? Mediadores. Esos mediadores todos eran una representación y una figura del Señor Jesucristo, obviamente. Esos mediadores anunciaban al Cristo, al Mesías que vendría, que para nosotros, gloria a Dios, ya vino, ¿verdad? Ahora, esos mediadores, habían por lo menos 3 figuras de mediadores, vuelvo a decirlo, todos ellos representaban a Cristo. Todos ellos representaban a Cristo. 3 figuras de mediadores. El primero era un mediador, era el profeta. El segundo era el sacerdote y el tercero era el rey. Entonces, profeta, sacerdote y rey. ¿Estamos? ¿Cuántos mediadores habían en el antiguo pacto? Entonces voy a preguntar para que a ustedes no se les olvide. ¿Cuáles eran? Ok, todos ellos, el profeta, el sacerdote y el rey, eran ungidos, ¿verdad? Ustedes recuerdan que ellos eran ungidos con aceite en señal de que eran llenos del Espíritu Santo. Es decir, que todos estos, el profeta, el sacerdote y el rey, estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, Cristo, digan todos, Cristo, ahora se presenta como ¿el qué, hermano? El único mediador. Pablo presenta a Cristo como el único mediador. Esto significa que Jesucristo cumple todos los requisitos de profeta, de sacerdote y de rey. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy en este día es acerca de Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Los temas son bastante extensos, sin embargo, voy a tratar de tocar al menos los puntos principales para que usted se lleve la enseñanza clara en este día. ¿Listo? Entonces, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. ¿Listo? Vamos a hablar entonces un poco acerca de Cristo el profeta. Vuelvo a decir que el profeta del antiguo pacto, el profeta del Antiguo Testamento era una figura del Mesías, de Jesucristo, y que representaba en alguna manera a Cristo, pero que quien realmente cumple los requisitos del profeta perfecto es el Señor Jesucristo. Por favor, vaya y lea algunos, vamos a leer algunos versículos. Hechos capítulo 3 y el versículo 22, donde el apóstol Pedro está predicando y habla de Cristo como el profeta. Hechos capítulo 3 versículo 22, dice así la palabra: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dijo Moisés, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
¿Quién es ese profeta del que estaba hablando Moisés? Cristo, obviamente. Estaba profetizando Moisés que Dios levantaría un profeta como a él y que a él el pueblo tenía que oír. En Hechos también, capítulo 7 y el versículo 37, Esteban, en ese sermón tan poderoso que dio el día que lo apedrearon, Esteban estaba diciendo también, este Moisés, Hechos 7:37, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Ellos estaban citando lo que dice Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15, donde Moisés estaba dando esa profecía. Ahora, ese profeta del que habló Moisés y del que habló Pedro y del que habló Esteban, sin duda es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la función del profeta del Antiguo Testamento? Escuchen esto. ¿Cuál era la labor o la función del profeta? Número uno, el profeta representaba a Dios ante el pueblo. Vuelvo a decirlo. La primera función del profeta era representar a Dios ante el pueblo. Eso hacía el profeta. O sea, Dios no se manifestaría directamente a los hombres, porque es muy santo, ¿verdad? Es más, si Dios se manifestara en este momento en toda su gloria aquí entre nosotros, ¿qué pasaría con todos nosotros? La Biblia dice: no verá hombre a Dios y vivirá. Si alguien viera a Dios, no viviría para contarlo. Entonces, ahora, el profeta representaba a Dios ante el pueblo, pero lo segundo era que transmitía la palabra de Dios al pueblo. Como representante de Dios ante el pueblo, el profeta ahora les anunciaba la palabra, predicaba la palabra, porque Dios era muy santo, o es muy santo, porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es muy santo como para ser visto y muy poderoso como para ser oído directamente. Ustedes recuerdan, hermanos, lo que pasó en el Éxodo cuando el pueblo se acerca a Dios para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando comienza el monte a humear y a temblar y a estremecerse y a tronar la voz del Rey de Gloria, entonces el pueblo le dijo a Moisés: bueno, Moisés, hagamos un trato, un negocio, usted habla con Dios y nos cuenta, porque nosotros no resistimos escuchar la voz de Dios, porque es muy poderoso, hermanos. Él es todopoderoso. O sea, si alguien se imaginara lo todopoderoso que es Dios, aleluya. Yo creo que nosotros no lo hemos visto, pero sí tenemos, por lo que nos revela Él en las Sagradas Escrituras, sí tenemos una idea de cómo es Él cuando se manifiesta en gloria, hermano. Es temido, da temor Dios, pero es un temor que produce reverencia y adoración. Amén. Ahora, como Dios, vuelvo y digo, es muy poderoso, muy santo para revelarse directamente al pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios escogía a hombres a quienes Él ungiera con el Espíritu Santo, y a ellos les daba su palabra para que estos hombres transmitieran la palabra al pueblo. ¿Sí? Eran hombres, si se puede decir así, privilegiados, hermanos, no porque fueran mejores que los demás. Incluso el profeta Isaías, cuando habla de su llamado, dice que él se reconocía ante la santidad y la gloria de Dios un hombre inmundo de labios. Pero Dios escogía por gracia, como nos ha escogido a nosotros, amén, soberanamente escogía a hombres y les daba el llamado para que ellos transmitieran la palabra de Dios al pueblo, y a ellos se les llamaba profetas. Ahora, yo les voy a contar una cosa. Yo soy de los que cree que todo lo que Dios tenía que revelar ya está revelado. Y la Biblia dice que la ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas.
De manera que quien quiera llamarse profeta tiene que añadirle un libro más a la Biblia, porque la Biblia ya está completa. La Biblia está completa, la revelación de Dios está completa. La labor del profeta de hoy, Dios no está dando revelaciones nuevas, porque ya lo ha revelado todo. La labor del profeta de hoy sería transmitir lo que Dios ya reveló. Estos profetas del antiguo pacto, ellos tenían revelación nueva, porque Dios apenas estaba dando su revelación y lo hizo de manera progresiva, pero ya el canon se cerró. De manera que lo que estoy haciendo en este día, en un sentido, es profetizar, porque estoy anunciando que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero ya no hay revelación nueva, ya todo está revelado. Necesitamos esa iluminación sobre aquello que ya está revelado. Ahora, el profeta no hablaba por su propia cuenta. El profeta tenía que transmitir la palabra de Dios. Ahora, hay algunos, que dicen, no, la labor del profeta era anunciar el futuro. Bueno, en un sentido sí, pero más que anunciar el futuro, la labor del profeta era transmitir la palabra de Dios, lo que Dios decía. Por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento siempre que dice, vino palabra de Jehová a fulano de tal, ¿cierto? O palabra de Jehová que vino a fulano. O así dice el Señor, decían los profetas, porque realmente estaban transmitiendo no su palabra, sino la palabra que habían recibido de parte de Dios. Hay un ejemplo claro en Jeremías capítulo 1, versículo 4, en el llamado Jeremías, donde el Señor, o el profeta Jeremías escribía estas palabras. Jeremías 1:4, lean por favor. Dice Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Qué es lo que vino a Jeremías, hermanos? La palabra de Dios. Por eso se llamaba profeta. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y miren lo que dijo Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque todo lo que te envíe, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, aquí está, mi hermano, en el versículo 7, la labor del profeta, que es hacer lo que el Señor le enviara y decir todo lo que Dios le mandara. Esa era la labor del profeta. Ahora, Jeremías, en el caso de Jeremías, y muchos otros profetas de Dios, pero especialmente en el tiempo de Jeremías, la gente no quería oír la palabra de Dios. Yo les he dicho que Jeremías predicó entre 30 y 40 años, fue su ministerio, y no se convirtió la gente. ¿Por qué no se convirtió la gente? La gente no quería oír la palabra de Dios. Porque Jeremías, en un sentido, tuvo que competir. No sé si este será el término correcto, pero Jeremías tuvo que competir con los falsos profetas. A Jeremías le tocó predicar un mensaje de juicio y destrucción para la nación de Israel, que era rebelde y desobediente. Eso fue el ministerio de Jeremías, o la profecía de Jeremías. Pero los falsos profetas, si usted lo quiere leer, puede leer todo el capítulo 23 del libro de Jeremías. Ahí habla de cómo profetizaban los falsos profetas. Ellos decían, viene paz, viene bendición, viene prosperidad, vienen cosas buenas. Eso decían los falsos profetas en el tiempo de Jeremías. No llamaban a la gente al arrepentimiento. La razón por la que esos profetas profetizaban así era porque lo que estaban transmitiendo no era la palabra de Dios, sino palabras de su propio corazón, pero tenían la desfachatez de decir, el Señor dijo, cuando Dios no les había dicho nada. Y eso sí que es delicado, hermano. Decir el Señor me dijo, si el Señor no ha dicho nada. Cosas de su propio corazón. Jeremías competía con estos falsos profetas. En el capítulo 23 habla que incluso ellos hablaban de falsos sueños. Me gusta lo que Dios dice en el capítulo 23, versículo 28, hablando de los falsos profetas que profetizaban falsos sueños, que hablaban de su falso corazón, vanidades que Dios no había dicho. Entonces, mire lo que dice la palabra. El profeta
que tuviere sueño, que cuente el sueño. O sea, está hablando de los falsos profetas. ¿Tienen sueños? Que los cuenten, que digan los sueños. ¿Tienen falsas profecías? Que las digan. Pero aquel a quien a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, el que quiera contar sueños, o sea, estoy hablando de sueños falsos que Dios no había revelado, que Dios no había mostrado, de profecías falsas que Dios no había hablado. El que quiere hacer eso, que lo haga. Pero aquel a quien la palabra de Dios le hubiera sido dada, entonces predique la palabra verdadera. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Eso era lo que tenía que hacer Jeremías, hablar la palabra con fidelidad. ¿Que era un mensaje difícil? Sí. ¿Que los falsos profetas profetizaban bendición, abundancia y prosperidad? Sí. Pero Jeremías tenía que ser fiel a la palabra de Dios. Aunque el mensaje no sea tan atractivo, pero tenemos que ser fieles a lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, eso hacía el profeta. Ahora, obviamente el profeta, ya lo dije, que era una figura representativa de Cristo, el Mesías. Ahora, ¿cómo Cristo cumple su oficio como profeta? Como dijimos que es el único mediador, este primer mediador que era el profeta, ahora Cristo cumple ese oficio y lo hace perfectamente. ¿Por qué razón lo digo? Porque aunque el profeta lo que tenía que transmitir era la palabra de Dios, Cristo, escuchen, cuando Él vino, recuerdan que Él dijo que lo que Él hablaba no lo hablaba por su propia cuenta, ¿verdad? Sino que Él venía a decir todo lo que había oído del Padre. O sea, Cristo vino a transmitir la palabra, pero no solamente Él transmitió la palabra, sino que Él mismo es la palabra, hermanos. ¿Recuerdan lo que el apóstol Juan decía o escribía en su evangelio en el capítulo 1 y el versículo 1, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese verbo que vino, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, es Jesucristo, porque es que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Él no solo anuncia la palabra, Él es la palabra. ¿Recuerdan lo que Él les dijo a los escribas, a los fariseos? San Juan capítulo 5 y el versículo 39. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, ¿verdad? Pero lo que no se han dado cuenta es que las escrituras, todas ellas, dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesucristo es el centro de las escrituras. Todas las escrituras apuntan a Jesucristo. Algún predicador antiguo decía que deberíamos nosotros buscar a Cristo en cada parte, en cada versículo, en cada página de las escrituras. Ahí está el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las escrituras nos hablan del Hijo de Dios. Él es el centro no solo de la Biblia, sino del universo, de la historia y de todas las cosas. Él es el centro y debe ser el centro de la iglesia y de nuestra vida. Ahora, Hebreos capítulo 1 y el versículo 1, mire lo que dice. Estoy hablando de Cristo el profeta, o de Cristo en su oficio como profeta. Hebreos 1:1 dice así: Dios, hablando, bueno, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, pero vamos a leerlo en la Reina Valera. Voy a leerlo acá en la pantalla. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Paren ahí. ¿Cómo habló Dios en la antigüedad a los antiguos? ¿Por medio de qué? De los profetas. Versículo 2 dice: en estos postreros, que significa últimos tiempos, últimos días, nos ha hablado
¿Por medio de quién? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo en esta hora? Él es la palabra eterna de Dios. La Biblia dice que Dios en la antigüedad habló por los profetas, pero ahora en los últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó, ¿qué, hermanos? Heredero de todas las cosas. Entonces Cristo cumple los requisitos de profeta, de ese mediador que es el profeta, porque Él ha representado al Padre como nadie, mis amados hermanos. Tanto así que dijo que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Número uno. Y número dos, Él cumple el oficio de profeta porque Él no solamente nos transmitió la palabra, sino que Él mismo es la palabra eterna de Dios. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, y por eso ya la figura del profeta del antiguo pacto como mediador queda, si se pudiera decir esta palabra, queda abolida. Porque ahora el profeta mediador, el que representa a Dios aquí en la tierra ante nosotros, es Jesucristo. Y el que nos ha transmitido la palabra, porque Él mismo es la palabra, es Jesucristo mismo. Entonces Él es el profeta. Amén. Ok, vamos a hablar del segundo mediador, que es el sacerdote. El sacerdote. Ahora, escuchen esto. Mira, la función del sacerdote era la siguiente: era representar al pueblo ante Dios. O sea, vengan, yo les aclaro un poco. Dijimos que la labor del profeta, ¿cuál era la labor del profeta? Representar a Dios ante el pueblo. Pero la labor del sacerdote, ¿cuál era? Representar al pueblo ante Dios. O sea, el profeta hacía el puente entre Dios y los hombres. El sacerdote hacía el puente entre los hombres y Dios. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? ¿Por qué razón? Porque el sacerdote era el encargado, y el oficio del sacerdote era ministrar las cosas sagradas. O sea, ministrar es servir a Dios en las cosas sagradas y ofrecer sacrificios a Dios por el pecado del pueblo. Esas eran las labores fundamentales del sacerdote. Vuelvo a repetirlo: las tres funciones del sacerdote. Número uno, representar al pueblo ¿ante quién? Ante Dios. Número dos, ministrar lo sagrado, las cosas santas. Y número tres, ofrecer sacrificios a Dios por los pecados del pueblo. Esa era la labor del sacerdote. Ahora, si ustedes lo miran, Jesucristo cumplió todo eso perfectamente. Ahora, permítame hablar un poco acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, hay tres, ¿cómo se dice? Tres líneas o tres órdenes, es la palabra, tres órdenes sacerdotales en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento hay dos y en el Nuevo Testamento hay una orden sacerdotal. ¿Cuáles eran las tres órdenes, o son las tres órdenes sacerdotales que hay en la Biblia? Número uno, el sacerdocio de la línea y del orden de Melquisedec. Digan todos, Melquisedec. ¿Recuerdan quién era Melquisedec? Fue aquel sacerdote que cuando Abraham, el patriarca, fue y derrotó a Kedorlaomer y recogió todo eso, el botín. La Biblia dice que fue Abraham y le dio a Melquisedec los diezmos de todo.
Ese era Melquisedec. De ese Melquisedec en la Biblia dice es un personaje enigmático y diría yo fantástico, hermano, muy interesante. Melquisedec, porque de él no se conoce genealogía. O sea, nadie sabe quién era o de dónde venía, cuál era la simiente genealógica de Melquisedec. Y era un sacerdote y es una orden sacerdotal. En la Biblia se presenta Melquisedec como una orden sacerdotal. En la segunda orden sacerdotal, el segundo orden sacerdotal era el de los levitas. Primero Melquisedec, segundo los levitas. Los levitas eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios escogió a una tribu, a una familia que fue la familia de Leví, y a ellos les declaró el Señor, los ordenó como los sacerdotes. Ustedes pueden leer eso en Números capítulo 18, versículos 1 y 2. Apúntenlos y los leen en la casa porque quiero avanzar. Los levitas entonces son la segunda o el segundo orden sacerdotal en la Biblia. Primero, ¿quién? ¿El orden sacerdotal de quién? Segundo, el orden sacerdotal de Leví, los hijos de Leví, o también se les conoce en la Biblia como el sacerdocio de Aarón, quien era descendiente de Leví. ¿Estamos? Y el tercero, que está relacionado con el primero, es el sacerdocio de Cristo, hermanos, que está en el Nuevo Testamento, que la Biblia dice en Hebreos capítulo 7 y el versículo 21 y en el Salmo 110 versículo 4, que Dios establecería a Jesús el Mesías como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, nosotros, la Biblia dice que nosotros ahora somos parte, ¿de cuál sacerdocio creen ustedes que somos nosotros? ¿Del de Melquisedec? ¿Del de los levitas? ¿O del sacerdocio de Cristo? Ahora, permítame un momento y les voy a aclarar una cosa aquí con respecto al sacerdocio. En el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, Dios había revelado o había mostrado que Él quería hacer de todo su pueblo un reino de sacerdotes. Escúcheme, Dios originalmente, el propósito de Dios no era que solamente la familia de Leví fueran sacerdotes, sino que el propósito de Dios era que todo Israel fuera un reino de sacerdotes. Eso está en Éxodo capítulo 19 y el versículo 6, donde la Biblia dice: y vosotros, hablándole a la nación de Israel, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Escuchen, el propósito de Dios era que todo el pueblo fuera un reino de sacerdotes, pero por la dureza de corazón, ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo duro de servir, un pueblo malo, por decir así. Entonces Dios escogió una familia que representara a toda la nación, pero el propósito de Dios no ha cambiado. Lo que Dios tenía planeado era un día hacer de todo su pueblo un reino de sacerdotes. Ahora, cuando viene Cristo, el gran sumo sacerdote, que ahorita voy a leer un poco acerca del gran sumo sacerdote, Él cumple ese propósito que el Señor tenía en el antiguo pacto, que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes. Recuerden, ustedes han leído lo que dice la palabra, tanto en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando la Biblia dice: mas vosotros sois, le habla a la iglesia en general. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido, ¿y qué más? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. O sea, que ese reino de sacerdotes ahora somos nosotros, y Cristo es el sumo sacerdote. ¿Estamos claros, hermano? Apocalipsis 1:6 dice también que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y aquí voy a decir algo. Cualquier sacerdocio
fuera de ese es ilegítimo. El sacerdocio vigente en este tiempo no es de algunos dentro del pueblo de Dios que sean privilegiados y que ellos sean los sacerdotes. Si aplicáramos el sacerdocio de esa manera sería ilegítimo. Supongamos, aquí entre nosotros vamos a escoger a unos que sean los sacerdotes de nosotros para que nos representen ante Dios. Eso sería ilegítimo. Esa figura de sacerdocio es ilegítima, porque la figura de sacerdocio que aparece en el Nuevo Testamento es Cristo el sumo sacerdote, y cumplido lo que Dios había querido en el antiguo pacto, que todo su pueblo fueran sacerdotes, Cristo el sumo sacerdote y todos nosotros sacerdotes del Dios Altísimo. Aleluya. No hay una clase privilegiada en la iglesia que diga estos son los sacerdotes y los otros no. No, todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos seres humanos que nos representen delante de Dios, porque ya Cristo nos ha representado, hermanos amados, y nos ha representado mejor que nadie. ¿Sí o no? Ya no necesitamos que se ofrezcan más sacrificios por los pecados, porque Cristo ofreció un solo sacrificio que fue suficiente para que los pecados de todos nosotros fueran perdonados. Ya no necesitamos que alguien entre una vez al año con un sacrificio expiatorio para perdón de nuestros pecados, porque Cristo, aleluya, con su muerte rasgó el velo de arriba abajo, ¿cierto que sí? Y entró hasta el lugar santísimo, y ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios de alabanza, de gozo, de júbilo, de alegría. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El sacerdocio legítimo de este tiempo es Cristo el sumo sacerdote, y ustedes y yo, todos sacerdotes del Rey. ¿Cuántos lo alaban? Mire a su vecino y para que se las crea, dígale: usted es un sacerdote del Rey. O al menos eso es lo que revela el Nuevo Testamento. Pero Cristo en su oficio de sacerdote, no solo sacerdote, sino el sumo sacerdote. Yo quiero leer algunos versículos, por favor. Bueno, el libro de Hebreos, en general, todo el libro de Hebreos, pero no lo vamos a leer todo hoy. Pero les encargo que lean el libro de Hebreos. Y uno de los temas principales en la epístola a los Hebreos es el sacerdocio de Cristo. Cristo es el sacerdote y nosotros todos sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto no es vanagloria, no, es que la Biblia nos da esa posición y lo asumimos con humildad y con responsabilidad. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, hermanos. El Señor nos hizo, y si el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿qué podemos hacer? Si fue Él. Hebreos 9:23, voy a leer algunos versículos. Dice así: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿verdad? O sea, en el templo de Salomón, en el tabernáculo que edificó Moisés, no, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire ese sacerdote, Él se presenta por nosotros ante Dios, Él nos representa ante el Padre. Pero miren la manera que nos representa, sigan leyendo. Y no para ofrecerse muchas veces, oiga, no para ofrecerse muchas veces, es un error. En la teología romanista creen que se sacrifica a Cristo en cada Eucaristía. Es un error a la luz del Nuevo Testamento, porque Cristo entró, aleluya, a la presencia del Dios el Padre, no para sacrificarse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Cristo no entró para ofrecerse muchas veces. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Un solo sacrificio fue suficiente. Y se presentó en el cielo. Y el Padre ha quedado satisfecho con el sacrificio de Cristo. Lo que no lograron los animales, los carneros, los chivos expiatorios, las ovejas, los bueyes, lo logró Cristo con un solo sacrificio, hermanos. Un solo sacrificio fue suficiente, porque fue que el que murió en esa cruz no fue cualquiera, fue la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, mis hermanos. Por eso es tan valioso ese sacrificio. Y de la manera, dice aquí, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Y aquí reitera, una sola vez, una sola vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo espero ese día, hermano, cuando el Señor venga por nosotros. Hebreos capítulo 4, un poco más atrás, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote, ¿quién será ese sumo sacerdote? Que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué bendición, hermanos! Cristo el sacerdote se presentó, y el sacrificio de Cristo fue, número uno, perfecto. Digan todos perfecto. Así como el animalito que se ofrecía en el antiguo pacto tenía que ser perfecto, eso era una figura de la perfección de Cristo. Fue el que nunca pecó, hermanos. El que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Número dos, el sacrificio de Cristo se presentó. No solamente fue un sacrificio perfecto, sino, aleluya, que fue un sacrificio eterno. Por eso es una sola vez. Y número tres, no se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Alaban al Señor por eso? Por esa razón, en el cielo su deuda está pagada, hermano. ¿Sí lo sabía? En el cielo sus pecados están pagados. Por esa razón es que aquí la motivación que nos da el Espíritu de Dios a través de esta palabra es que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa confiadamente? Con confianza, porque es que nuestra deuda ya está pagada. ¿La pagó quién? El perfecto, el que nunca pecó, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien se hizo hombre. Con un solo sacrificio pagó los pecados de todos nosotros, y usted debería dar un aplauso bien fuerte, hermano. Porque se puede acercar confiadamente, no dude que hay gracia, que hay socorro para nosotros, porque Cristo el Señor ya pagó. Y termino con el tercer mediador del antiguo pacto, que representaba a Cristo, y que Cristo cumplió con ese oficio y cumple con ese oficio perfectamente. Número 3, el rey. ¿Cuál era la labor o la función del rey? Escuchen, el rey del Antiguo Testamento, sobre todo el rey de Israel, obviamente, quien era el pueblo de Dios, o es el pueblo de Dios, el pueblo terrenal, por decir así, de Dios, es el pueblo de Israel, obviamente. La función del rey consistía en lo siguiente: era ejecutar justicia en el mundo o en la tierra, en ese caso en Israel. Hacer que se ejecutara la ley y la palabra de Dios. El rey era un ministro de Dios, él también era ungido con aceite en señal de que era lleno del Espíritu Santo. El rey tenía que hacer cumplir la justicia. Mira, el rey no era autónomo, el rey de Israel no era dueño de la nación de Israel. Solamente él ejercía algo así como un virreinato, se llamaría, ¿no? Sería un virrey, porque el rey de Israel realmente,
¿Quién es? Dios, el Señor Jesucristo. Y el rey tenía que hacer cumplir no su ley, sino la ley de Dios. Ahora, los reyes que hubieron en Israel, ¿ustedes qué creen? ¿Cumplieron perfectamente su labor, que era aplicar la justicia, aplicar la ley de Dios como tenían que hacerlo? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? No. El mismo rey David, quien fue el rey de la, diría yo, de la época dorada de la nación de Israel, y que del linaje de David vendría el Mesías Jesucristo. Hermanos, él mismo fue un corrupto. Y los reyes, mire, si usted lee, cuando el reino se divide en el reino del norte y reino del sur, los reyes del norte, lo que era la parte de Israel, todos fueron malos. Y la parte del sur, los reyes de Judá, uno que otro, hacía lo recto delante de Dios, y eso que con errores y más errores, hermano. El rey David hizo lo malo. Salomón murió, no sé si murió, pero sus últimos años, en sus últimos años la Biblia da testimonio de que se había apartado de Dios. Hombres como Ezequías, que fueron temerosos de Dios, hicieron lo recto delante del Señor. ¿Recuerdan que Ezequías enfermó? Dios le dijo que iba a morir, le pidió al Señor más vida, Dios le dio 15 años más, y esos 15 años no le sirvieron sino para apartarse de Dios, hermano. Era mejor que se hubiera muerto, ¿cierto? Porque es mejor morirse estando bien con Dios que vivir más para apartarse de Dios. No tiene sentido, hermano. Pero eso le pasó a Ezequías. Los reyes de Israel fueron corruptos. Sin embargo, el rey que no cumplió bien, los reyes no cumplieron bien su función, tenían la función de representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no lo hicieron bien. Un día, y es lo que los judíos anhelan, vendrá ese rey del linaje de David, Jesucristo el Señor, a quien la Biblia dice en Apocalipsis 17:14 que es el Cordero, que pelearán con él, pero no lo podrán vencer, porque ese Cordero, que es Jesucristo, es Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí me viene, estudiando esto, venía a mi mente lo que hacen los gobernantes de la tierra. ¿Sabe que este mundo no es de ellos? Ellos se creen los dueños del mundo, pero ellos no son los dueños del mundo. El dueño del universo es Dios, hermanos. Ahora, recuerden que Dios el Padre elevó al Hijo a la más alta posición que puede tener alguien en el universo. Él dijo en el Salmo capítulo 110, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:19. El Padre colocó al Hijo en el más alto nivel de honor y de reinado y de potestad que alguien pueda tener en el universo. Jesucristo reina. ¿Cuántos creen que Él reina? Él reina, hermanos. Él reina. Por ahora no ha llegado al clímax de su reinado, porque su reinado llegará a su punto más alto cuando ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos los enemigos de Cristo serán destruidos. El anticristo, el falso profeta, el diablo, los demonios y los impíos que son enemigos de Dios. Ese día, aleluya, la muerte misma, dice la Biblia, que será el último enemigo en ser destruido. Y ese día Jesucristo el Hijo le entregará el reino al Padre nuevamente. Primero a los Corintios capítulo 15. Pero en este momento podemos decir que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, hermanos. Él reina, Él reina, Él es el Rey, Él es el Rey. Pero lo que les decía, pensando en los gobernantes del mundo, que ejercen su señorío sobre el mundo, pensando que son los dueños, están equivocados. Los reyes del mundo,
Bueno, llámense presidente, primer ministro, rey, lo que sea, dictador, lo que sea. Ellos se han creído los dueños del mundo. Y siempre, como el hombre es enemigo de Dios por naturaleza, ha querido sacar a Dios. En Colombia se ha dicho muchas veces que en el Senado de la República es vergonzoso nombrar a Dios. Sí, que Dios no tiene nada que ver con eso. El presidente anterior que tuvimos los colombianos, el anterior, en alguna ocasión dio unas declaraciones y dijo, ¿saben quién fue el presidente anterior? No le voy a decir el nombre, ustedes saben. Dijo, yo no voy a gobernar a Colombia basado en un texto religioso. Voy a gobernar a Colombia basado en la Constitución. Y ante muchos eso puede sonar bien, correcto, pero no es correcto. No es correcto, porque toda nación que quiera andar en bendición debería tener como base la palabra de Dios. Toda nación que quiera andar en la bendición de Dios y que le vaya bien debería tener como base la palabra de Dios. Cada vez que se hacen esfuerzos por excluir la palabra, por excluir a Dios, el hombre está pisando terrenos delicados y peligrosos. Pero realmente así es el mundo. Hoy estamos siendo gobernados por ateos, por gente antidios. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, afortunadamente nosotros, recuerden lo que dijo Jesucristo el Mesías, cuando la gente lo quiso hacer rey. ¿Recuerdan que lo quiso hacer rey terrenal? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino de este mundo, fuera de este mundo, los de este mundo me amarían. Por eso el mundo no ama a Dios. El reino de Cristo obviamente es un reino espiritual. En un momento tendrá su lugar en el reinado milenial, cuando Él venga y reine y ejerza justicia en la tierra. En ese tiempo la gente sufrirá el reinado de Cristo. Afortunadamente nosotros estaremos reinando con Él. Ustedes van a reinar con Él, hermanos. Por ahora Él reina en nuestros corazones. Después reinará en la tierra 1000 años. Y en la eternidad ya Él reinará eternamente cuando todos sus enemigos estén destruidos y nosotros reinaremos con Él. Pero lo cierto es que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Un día, mi hermano, todos esos hombres que se burlan y procuran escupir el rostro de Dios infructuosamente, lo hacen, obviamente. Un día todos ellos tendrán que doblegarse delante del Rey. Porque toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará, aleluya, que Jesucristo es el Señor. Todos lo harán. El mismo diablo tendrá que hincarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no hacerlo nosotros desde ahora? Termino diciendo que Jesucristo, entonces, vivió como profeta, ya para terminar, murió como sacerdote y reina y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Colóquese en sus pies, mi hermano, y demos gracias al Señor por la palabra.